Hola, ¿qué tal Venezuela? Feliz día, gracias por permitirme llegar a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en el estudio de lapatilla.com, esperando que hayan pasado ante la adversidad un asueto de carnaval por lo menos tranquilo. Y de una vez les damos el feliz día del amor y la amistad. Aquí en el estudio se encuentra con nosotros el presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga, a quien agradecemos, gracias a Juan Pablo, por estar nuevamente con nosotros acá en La Patilla. Estamos observando un desequilibrio, un descalabro de todo lo que tiene que ver con el sector industrial, de todo lo que tiene que ver con el sector empresarial. ¿Cómo cerramos el 2017? Y ya estamos a punto del primer trimestre del 2018. ¿Qué nos viene para Venezuela en lo que tiene que ver con el parque industrial, la economía, las fuentes de trabajo? Bueno, yo he dicho en muchas oportunidades que Venezuela solía tener 12.700 empresas industriales cuando el gobierno revolucionario asumió la jefatura de gobierno en el año 1999. Ya eso de por sí era una cantidad muy pequeña, ¿no? Estuve en México hace unas 3 semanas atrás y se hacía haciendo una comparación sobre la base de la población, de la cantidad de personas que hay en México y la cantidad de industrias que hay en México. Si Venezuela tuviese la misma cantidad de empresas por cada 1.000 habitantes que tiene México, Venezuela ha debido tener unas 260.000 empresas, no 12.700. O sea que ya empezamos desde una base industrial muy pequeña. Esa base industrial se ha venido encogiendo a lo largo del proceso de la revolución, que ha venido a través de distintos mecanismos como expropiando, expoliando, tomando, haciendo inoperativas, restringiendo, limitando, coartando las posibilidades de las empresas, hasta el punto en el cual muchísimas han cerrado. Estimamos que hoy van quedando aproximadamente unas 3.800 empresas industriales, de las cuales cerca de 600 empresas pertenecen al sector público, el resto pertenecen al sector privado, y de esas unas 2.800 hacen vida en Conindustria. Esas empresas que van quedando, a su vez, están trabajando, por lo que recogimos este primer trimestre, a cerca de un 24% de su capacidad histórica. O sea que tú tienes ahí cerca de una cuarta parte de las empresas, y esas empresas van trabajando cerca de una cuarta parte de su capacidad operativa, de la capacidad que tienen como para poder surtir de bienes a la población es muy reducida. En consecuencia, la cantidad de bienes que los consumidores pueden obtener pues no alcanzan como para su subsistencia. Eso en el marco de un deterioro importante macroeconómico, es decir, pérdida de poder adquisitivo del bolívar, imposibilidad de financiamiento por parte de un sistema financiero bancario que se ha venido quedando minimizado, ausencia de mecanismos como para poder comprar materia prima en el extranjero, y obsolescencia del parque industrial. Así que yo te diría que el deterioro acumulado es consistente con un sector que está pues, muriendo básicamente, ¿no? ¿Vamos a un caos o a un colapso en materia del sector industrial? Mira, si yo te pudiera hacer un símil, yo te diría que la economía venezolana en su conjunto es así como cuando entran ratas en el sistema eléctrico de tu casa. Las ratas empiezan a comerse los cables, ¿verdad? Y de repente todos los cables empiezan a hacer cortocircuito. Y cuando hacen cortocircuito, pues algunos aparatos se les queman los motores, otros pues se dispara el breaker, otros pues dejan de funcionar porque ya no están recibiendo corriente, y eso es lo que pasó en Venezuela. Este proceso hiperinflacionario es el equivalente a ese cortocircuito, un momento en el cual la moneda ya se derrumbó por completo, un momento en el cual además no tienes la generación de producción de bienes y servicios que necesitas, y el sistema pues hizo implosión. Venezuela hizo implosión, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Se puede continuar deteriorando? Claro que sí. Los cortocircuitos en un sistema eléctrico complejo arrancan porque unas cosas se van apagando y después se apagan todas. Al final se apaga todo, pero eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuánto hemos dejado de percibir en cuanto a inversión? Si tuviéramos que traducir eso a unos números a grosso modo, ¿cuánto estaría perdiendo Venezuela con este parque industrial tan deteriorado? Bueno, en términos de inversión no te lo sabría definir.
tal vez te lo podría definir en términos de balanza comercial. ¿Cuánto Venezuela ha tenido que pasar a importar como consecuencia de que ha dejado de tener producción local? Bueno, fíjate que Venezuela solía vivir con unos 12.000 millones de dólares de importación de bienes cuando habían 12.700 empresas industriales. Venezuela pasó a importar cerca de unos 35.000 millones de dólares, digamos, hacia finales del año 2012, que fue el último año en el cual el sistema del control de cambios pudo alimentar la importación de bienes en Venezuela, ¿no? De esos, muchos bienes fueron de mayor valor agregado, es decir, Venezuela importaba bienes de menor valor agregado, eso quiere decir que importaba básicamente materias primas para transformarlas localmente. Después empezó a importar los productos que se hacían aquí porque se habían dejado de hacer. Y al final pues importa una cantidad importante de bienes terminados. Los bienes preterminados, por supuesto, son mucho más costosos que las materias primas a partir de las cuales se hacen. Fíjate que ahí hay sectores que dicen que por cada dólar que le dan, ellos son capaces de traducirlo en 5 dólares de productos terminados o en 9 dólares de productos terminados. Entonces, Venezuela pasó a requerir muchos más fondos provenientes de las exportaciones petroleras como para poder mantener las mismas condiciones de vida en ausencia de la producción local necesaria y que todos los países suelen tener en una medida importante. Señor Juan Pablo, ¿cuál ha sido el sector más afectado? Todos son muy afectados. Si tú lo ves desde el punto de vista de la industria como tal, bueno, fíjate que el ensamblaje de carros, que además conlleva una cantidad importantísima de generación de mano de obra y de mano de obra calificada, es decir, pagando unas remuneraciones que son importantes porque tienes personas que son especializadas ahí. Entonces todo lo que es autopartes y ensamblaje ha sido muy afectado. Pero si te vas a todo lo que es artes gráficas, también muy afectado. Si te vas a todo lo que es en este momento producción de productos plásticos, es decir, en la transformación de resinas plásticas en envases, en artículos plásticos, está muy afectada. El sector de artes gráficas como consecuencia de la ausencia de papel. Vimos que este fin de semana el impulso, exactamente, por falta de papel. Pero es que las revistas que se imprimían en Venezuela o la cantidad de folletería que se imprimía en Venezuela se dejó de imprimir. Yo creo que hay un tema ahí de sustitución por medios electrónicos, pero mucho más allá de eso, pues no hay papel como para poder hacer las cosas que hacen falta, ¿no? Si te vas al sector químico también muy afectado. Y el sector farmacéutico, todo el tema de las medicinas que no se consiguen y están causando tantos estragos en la población. Y no menos importante, pues el sector de alimentos, en el cual se fabrican las cosas más básicas en Venezuela, pero muchísimos de los alimentos más sofisticados pues ya no se fabrican. Hago una pausa en ese punto, señor Roland, que haga con respecto a que estamos yendo a los automercados ya desde hace quizás un mes atrás y ya no se observa nada. No se observa nada en los anaqueles, eso es una realidad y las colas son kilométricas nuevamente. La gente está volviendo a hacer cola por el producto de alimentos. ¿Qué información maneja con respecto a eso? Bueno, fíjate que los supermercados y todos estos eventos de finales de diciembre y principios de enero, con la supervisión que hubo que obligó a bajar los precios de unos productos que los automercados compran en bolívares y que compraron más caro de lo que pudieron vender, a lo que se llega pues, a una descapitalización de los automercados y en consecuencia la imposibilidad de que puedan subsistir. Es más de ese cortocircuito al cual te hacía referencia. Cuando tú vas acabando, destruyendo el sistema comercial, que es el sistema a través del cual la industria va colocando sus productos para que el consumidor los pueda alcanzar, pues la industria se ve afectada y el consumidor se ve afectado. Este tema de los automercados además es muy grave porque los automercados, y especialmente los automercados más grandes, eran medios a través de los cuales con organización los consumidores podían adquirir productos, ya que en ausencia de bodegas que podían acceder o abastos más pequeños que podían acceder a los pocos productos que se van fabricando. Como se van fabricando muy pocos productos, tú ves que la demanda, la información que se tiene ahí de cosecha, en el caso de la agricultura, o de producción de productos cárnicos de la ganadería, se ha disminuido en tal forma que ellos no alcanzan a poder reponer
lo que había en los automercados con la velocidad con la cual en una Venezuela normal, en una Venezuela, digamos, pre-revolucionaria, se hubiera podido reponer. Lo mismo sucede con la agroindustria, pero lo mismo sucede con los productos plásticos que se venden ahí, lo mismo sucede con los helados que se venden ahí, lo mismo sucede, vamos, con todos los productos de quesos y leche u hortalizas que se venden ahí. El sistema está trabajando, la economía venezolana está tan destruida que no es capaz de reponer eso en corta medida. Señor Juan Pablo, ya tenemos que ir concluyendo la entrevista. ¿Cuál es el pronóstico al finalizar el primer trimestre de este 2018? ¿Cómo están haciendo con las divisas? ¿Cómo están haciendo con los países con los que tienen negociaciones o con los que podría haber alguna negociación? ¿Cómo afecta, disculpe que le haga tantas preguntas, cómo afecta el sistema político al sistema económico? ¿Es necesario el cambio del sistema político para que se vuelva a encender otra vez el aparato productivo del país? Voy a hacer nuevamente alusión a ese ejemplo que te puse de cuando las ratas se comen los cables, hay un cortocircuito. La única forma de restablecer la electricidad en tu casa es que tú espantes a las ratas y cambies los cables, veas a ver cuáles motores se quemaron, veas a ver cuáles breakers se dispararon o cuáles microondas pudieron salvarse. En Venezuela hay que cambiar todo el sistema político institucional para la creación de un nuevo país y a partir de ahí la creación de una nueva economía dentro de la cual los trabajos que va a haber que hacer en infraestructura y en inversión para la producción van a ser muy importantes. Yo creo que la comunidad internacional está muy consciente de ello y por eso presiona por un cambio hacia la democracia, hacia el restablecimiento de la democracia con mucha prontitud, porque conoce el nivel de deterioro que tenemos, mucho más allá de lo que tal vez nosotros mismos los venezolanos conocemos. Así que en la medida en que no se restituya, no haya un cambio político e institucional que restablezca la democracia para la creación de un nuevo país, en esa misma medida pues vamos a estar cada día más pobres, sufriendo con las consecuencias de un país que se ha venido derrumbando de una manera acelerada. En el mejor escenario, tomando en cuenta que hay el cambio del sistema político venezolano, el volver a poner en marcha la economía, ¿cuánto tiempo puede ser eso? ¿Qué expectativas hay, obviamente en el mejor escenario, para que las personas no sigan yendo del país, para que las empresas no sigan cerrando? ¿Qué le dice el instinto a Juan Pablo Lalquiaga, por ejemplo, que está aquí todavía en Venezuela? Bueno, no solamente instinto, sino conversaciones con muchas organizaciones multinacionales o organizaciones que operan en distintos países. Los venezolanos se van de Venezuela por básicamente tres motivos. La primera razón es porque no pueden subsistir materialmente en Venezuela. Si tú estabilizas la macroeconomía del país, pues tú puedes tener entonces una recuperación del poder adquisitivo. El segundo es por la inseguridad personal, deben ser asaltados, matados o secuestrados, ¿no? Tienes que corregir la seguridad del país. Y la tercera es la falta de percepción de que puedes tener un mejor mañana. Y eso se consigue a través de una planificación. Si tú tienes un cambio que te genera gobernabilidad y sustentabilidad, tú puedes ver unos cambios relativamente rápidos. Tú ves que los entes multilaterales están a la espera de que haya un cambio político en Venezuela como para abordar con mucho entusiasmo la recuperación del país. Ahí yo he hablado con multilaterales que me dicen, mira, al día siguiente estamos aprestos para entrar y Venezuela se puede convertir en un país de grandes oportunidades, porque cuando tienes que construir en esa construcción, ahí desde el punto de vista de negocios lícitos, quiero decir, el hecho de trabajar con unos márgenes razonables y no los robos que se han producido en Venezuela, digamos, en el pasado, durante la revolución. Tú puedes generar ahí enormes oportunidades de crecimiento profesional, enormes oportunidades de inversión y puedes, en un plazo relativamente breve, tener un país en el cual sea atractivo para la vida nuevamente. Que así sea, amén. O sea, que Juan Pablo Lalquiaga y Daniel Guillermo Colina siguen creyendo en Venezuela. Absolutamente, por eso estamos aquí. Muchísimas gracias a Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria, por haber estado con nosotros. Y a ustedes lo escucharon.
En el mejor escenario, Venezuela es recuperable en corto plazo. Que tengan un feliz día, pásenla bien y será hasta una próxima oportunidad. Trabajamos para ustedes en la cámara Juan Peraza, en la edición Stephanie Carvajal y Eduardo Ríos, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Feliz día. Gracias, señor Juan Pablo.